Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre vamos a conversar hoy con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por este espacio. Cerrando la Noche se ha caracterizado por ser un programa plural, trata de ser lo más independiente posible y damos participación a todas las corrientes que existen en el país sin ningún tipo de elitismo ni de tener preferencia con nadie ni contra nadie. En la noche hoy vamos a conversar por segunda vez con don Roque Espaillat, en este caso candidato presidencial ya del Partido Socialista Cristiano. Con él vamos a conversar de su propuesta ya de cara a las elecciones del año 2024, ya formalmente, ya candidato, donde va a estar en una boleta, donde los dominicanos tendrán la posibilidad de votar, de elegir por la oferta que ha estado enarbolando, que ha estado vendiendo en todos estos meses y que pues estará a la oferta de la ciudadanía. Don Roque, bienvenido nueva vez a Cerrando la Noche. Un placer estar con ustedes. Gracias. Doctor, yo pienso que de entrada sería bueno que nos diera unas pinceladas de qué pasó con Rescate Democrático, cómo llega el doctor Roque Espaillat al Partido Socialista Cristiano. Mira, como decía Shakespeare, que si bien es cierto que los humanos jugamos las cartas, no es menos cierto que es el destino el que la baraja. Rescate Democrático como institución es una ONG, una entidad sin fines de lucro, que su rol fundamental era procurar y sigue siendo procurar la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Nosotros depositamos un expediente ante la Junta Central Electoral de las candidaturas independientes, como está contemplada en la ley vigente, donde te dice en su artículo 156 que se podrán presentar candidaturas independientes a todos los niveles de elección hasta 75 días antes de las elecciones. Nosotros lo presentamos un año antes de las elecciones del expediente y la Junta se despacha con una resolución express en 5 o 6 semanas, luego del depósito, diciendo están fuera de plazo. ¿Por qué estamos fuera de plazo? Porque hay que aplicarle el mismo cronograma que a los partidos políticos, que dice que es un año antes. Pero mi corazón, si me aplicas el mismo cronograma a los partidos políticos, me obliga a tener un candidato presidencial electo a más tardar el 29 de octubre. Entonces, ¿cómo va a ser 75 días antes? A final de cuentas, nosotros anticipábamos esa decisión porque la figura de las candidaturas independientes, que todos deberíamos como sociedad y ciudadanos pelear por ellas, le quita a esa partidocracia podrida y enferma la interlocución y la exclusividad en la presentación de candidaturas. ¿Qué resulta? Que mediante una sentencia judicial se ordena y manda a la Junta Central Electoral que le otorgue el reconocimiento al PSC a la doctora Soraya Aquino, luego de 20 años de lucha en los entresijos del poder y de la política. ¿Qué resulta? Que recibe esa aprobación en marzo de este año y se dio una situación donde ella nos dice de manera muy transparente, abierta, con un corazón muy limpio, nos dice a Yadira Martí y a mí y al equipo: esta plataforma legal y política está a disposición de ustedes si se deciden participar. Ahí nosotros entramos en un proceso de reflexión, entrar al pantano de la política, meternos ahí con todas esas dudas que se agolpan. Vale la pena, tiene sentido, pero a final de cuentas decidimos tomar la decisión de participar porque no es un tema político. Yo no soy político, no quiero ser político, me reitero y me ratifico como un ciudadano que entiende que no hacer nada no es una opción, que la silla que la decencia no ocupa se la regala a lo propio, y que ante los desafíos que tiene el país tenemos que pasar desde las gradas al terreno de juego si de verdad queremos hacer un aporte concreto al país. Lo otro es poesía. Mira, decimos los políticos son corruptos, es verdad, el país va mal, sí es verdad, la inflación, la inseguridad, el tema medioambiental, sí, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso cambie? La denuncia. Saliva no cambia sociedades, la cambia el sudor, y por eso decidimos involucrarnos. Muy bien, muy bien. Definido y aclarado esto, doctor, ya imagino que el discurso también
tiene que ser mucho más sólido, mucho más integrador, mucho más compacto es la palabra, porque estamos hablando ya con un candidato a la presidencia de la República. Doctor, ¿cuáles serían los principales ejes de la propuesta que usted le presentará al país? Mire, es un mandato de la ley electoral vigente que a más tardar el 19 de noviembre debemos depositar el plan de gobierno. Ahora, la condición de candidato a mí no me cambia prácticamente nada. Yo sigo considerando, como les decía, un ciudadano apegado a mis valores, a mis convicciones. No voy a cambiar, no voy a asumir poses, no voy a hablar mentiras, voy a seguir siendo yo. Porque si no es para hacer lo que hay que hacer, ¿para qué meternos en esto? Y la realidad es, señores, que tenemos que entender lo siguiente. Primero tenemos que limpiar el Estado dominicano. Tenemos que limpiarlo. Los niveles de corrupción que hay son insostenibles. En los últimos 30 años, todos los que nos han gobernado han manejado casi 400.000 millones de dólares, Junior, Giovanni. 400.000 millones de dólares. Y no se ha resuelto un solo problema del país. En el sistema educativo hemos gastado más de 30 billones de dólares a través del 4% para la corrupción, porque no fue para la educación, fue para la corrupción. Y nuestros niños aprenden menos que nunca. ¿Es posible enderezar este país? Claro, pero metámonos aquí en la cabeza, señores, que no es posible tener una República Dominicana distinta con los mismos de siempre. Le doy un dato. El estado de la Florida tiene cerca de 34.000 megas de capacidad eléctrica instalada. Consume alrededor de 22.000, 24.000. Y en la noche consume cerca de 12.000 megas. Nosotros, con un cable submarino, son 1.100 kilómetros del sur de la Florida hasta Manzanillo. 1.100 kilómetros, 1.600 millones de dólares. Con esa decisión, que lo único que necesita es la decisión del presidente de la República, ponemos electricidad en República Dominicana a menos de 6 centavos de dólar. Casi un tercio como la están comprando las sedes. Eso nos quitaría de encima la tragedia de 1.500 a 2.000 millones de dólares por año. Ahora, ¿lo va a hacer Leonel Fernández ese proyecto? Evidentemente que no. ¿Lo va a hacer Luis Abinader? Menos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el monopolio eléctrico no permite eso. ¿Y por qué no lo permite? Por lo que decía Junior ahorita. Ese clúster, ese grupo del sector eléctrico, te manda un muchacho perfumadito, vestido de Gucci, y va donde el candidato y le dice: la Asociación de la Industria Eléctrica, el sector eléctrico, queremos apoyarlo usted a la presidencia de la República. Y le dicen un papelito, 10 palos, 10 millones de dólares. Listo, ese proyecto nunca va a ocurrir en este país. Y te pregunto yo, ¿es posible que un pobre dominicano pague el kilo de electricidad 4 veces más caro que lo que paga una empresa en la Florida? Entonces, ¿puede el país seguir desde la privatización del sector eléctrico? Hemos incinerado más de 20.000 millones de dólares en subsidio. ¿Podemos seguir así? Pero lo va a cambiar esa vieja política. Don Roque, la respuesta contundente es no. Don Roque, yo le compro la idea y me gusta, pero entonces la dependencia de que dependamos de otro país para obtener el suministro de energía eléctrica no seríamos independientes. Entonces ya en ese caso seríamos prácticamente unos soldados de esa nación o de ese país que nos vende el suministro de energía eléctrica. Y lo que nos suple en el gas y el petróleo no tiene el mismo control sobre nosotros. ¿Cuál es el problema? Al contrario, las políticas anticorrupción que tiene Estados Unidos, porque hay que reconocer las luces y las sombras de cada sociedad y de cada sistema. Las leyes anticorrupción que tiene Estados Unidos ayudarían a que un proyecto así sea lo más transparente posible. Porque la empresa americana está regida por unas regulaciones que no se puede meter una vuelta rara, como lo hicieron los brasileños de Odebrecht. Yo estudié en Brasil, y Brasil es un país más corrupto que República Dominicana, y eso es mucho decir. Doctor, ya veo que uno de sus ejes de su programa de gobierno estar enfocado en el problema eléctrico. Y ya planteó una solución interesante. La cara B de esa propuesta, ¿cuál sería si eso no es posible? Mira, igual si puede ser de Estados Unidos, también se puede hacer desde Colombia,
Hay todo un anillo eléctrico que se puede hacer. Ahora, no es un tema de proyecto, no es un tema de factibilidad. Este país, nosotros tenemos en la institución una serie de especialistas de ese sector, graduados en Japón, tipo brillante que tú dices, y todo este talento, ¿dónde estaba? Este país tiene material humano suficiente, capital humano suficiente para echar este país hacia adelante. Ahora, ¿va a ocurrir, este país va a avanzar con esa vieja política podrida? Evidentemente que no, evidentemente que no. ¿Qué es lo que ocurre en este gobierno de Luis Abinader? El de la transparencia, el de la decencia, que este gobierno, hay ministerios que en este gobierno de Luis Abinader son más corruptos que los gobiernos de Danilo, y que me desmientan. Lo digo categóricamente, en el Ministerio de Obras Públicas hoy día hay niveles de corrupción que superan los gobiernos pasados, y que me demanden. Y no es mucho decir. Para nada. Yo tengo 10, 12 expedientes de este gobierno, varios de los cuales comenzaron en el anterior, y estos multiplicaron por 6 el esquema financiero de esos proyectos. ¿Tú sabes qué pasa aquí? Y la intimación a retractación que le hicieron, ¿qué ocurrió? Ese es un payaso. El ministro de Obras Públicas es un payaso. Él me intimó, ¿y por qué no siguió para adelante? Yo lo invito. Es más, yo le aporto 250,000 pesos de aporte a los abogados de él si me demanda. Que me demande. Ahora, si me demanda, tiene que aprender inglés. Vamos arriba. Porque es que de rodillas, Junior, solo ante Dios. Es una barbaridad que un dominicano, oye, se faja a trabajar un mes por 25,000 pesos, 800 pesos al día. Entonces un político se roba 2,000 millones, 5,000 millones y se va tranquilito. En este gobierno de la transparencia hay un proyecto energético en Manzanillo de las mismas familias de siempre, Giovanni. ¿Y tú sabes qué? Lo declaran empresa fronteriza y por ende exenta de impuestos. ¿Tú crees que no es una barbaridad moral? Porque todos los Manzanillo caen dentro del ámbito geográfico de la ley de incentivos fronterizos. Entonces una empresa que debió tributar 100, 150 millones de dólares en beneficios al país, está exenta. Este gobierno es de la decencia. Ahora, que me diga Luis Abinader a mí lo contrario, que le voy a decir exactamente quién articuló ese proyecto. Un enllaveder que le recaudó mucho dinero a Luis, es el padrino de ese proyecto. Entonces esto está podrido, esto no sirve. Es un gobierno corrupto, tan corrupto más que el anterior. Y yo reto a Luis Abinader, que dice, reto a la oposición a un debate. Yo los reto que vayamos a un debate. Nunca lo va a aceptar, nunca. Y que no me vengan con el San Benito de que es porque está muy chiquito. No para hablar de ética y de honestidad y moralidad, no tiene nada que ver con posicionamiento electoral. ¿Usted estaría dispuesto? Tiene que ver, es más, yo le digo lo siguiente aquí, que acepte el debate, que si me demuestra lo contrario me retiro de la vida pública. Eso mismo, pero no lo va a hacer. Eso le iba a preguntar. Porque además de cobarde, además de que gallina, Luis Abinader sabe que no puede pararse delante de mí y enfrente al país a hablar de corrupción. No, pues no le digamos. Pero usted puede, don Roque. ¿Qué cosa? Gallina. Lo es, un cobarde. Usted puede. Cobarde, porque es cobarde. ¿Tú crees que un hombre que se respete, perdón, tú crees que un presidente que respete la investidura presidencial jura ante este país que le va a dar una parte de la piñata a los fondos públicos a Zorrillo Zuna? El mismo que él dijo ante la Asamblea Nacional que devastó Inepre. Devastó Inespre, dice Luis Abinader, y ahora va y jura que le va a dar ahora y más adelante. Un soberano irresponsable lo que es Luis Abinader. Pero no es cobardía, entonces. Usted dijo otra palabra, irresponsabilidad, pero no es cobardía. Pero oye, es también una cobardía mayor. Tú no tomas las decisiones que tú le dijiste a un país y te comprometiste a tomar. Porque él habló antes del país de transparencia y que él no tenía amigos, que él tenía amigos pero no cómplices. Resulta que ahora está lleno de cómplices. Luis Abinader, y graben este programa y guárdenlo, entró en una pendiente de oprobios de la cual no va a salir jamás. Ahora, él no llega a ver ni a entender las derivaciones de la ruta que él ha tomado. Mira, nosotros como institución, en los primeros 2 años, quisimos ayudar al presidente Abinader. Le llevamos a su entorno íntimo casos de corrupción importantes, incluso antes de hacerlo público. ¿Y qué pasó? Se hizo el loco.
Y no, digo, bueno, pues sí. Yo creí los primeros 2 años de este gobierno que el tipo realmente era decente. Guido Gómez Mazara hizo un tuit denunciando una cena con contratistas, 5 millones de pesos en efectivo. Entonces él no lo sabe. Él es finlandés. ¿De dónde salieron los cuartos de esas primarias? ¿De dónde? Entonces es el mismo sistema podrido, que antes teníamos un tipo de Arroyo Cano y ahora tenemos un popi pelón llamado Luis Abinader. Es la única diferencia. Perdón, Junior, ¿usted estaría de acuerdo en juntarse con la oposición para obligar a que los candidatos políticos vayan a un debate público contradictorio, donde la población pues puede escuchar cuáles son las propuestas que tiene y disminuir un poco ese proselitismo político de los bandereos, de los mítines, de las calles? Pero no va a ocurrir, porque lo único que tiene Luis Abinader es dinero. Las arcas de la reelección están podridas de dinero. Es lo único que él tiene. Ni tiene neuronas, ni tiene conocimiento. Luis no se ha leído 5 libros en toda su vida. Luis lo más que ha leído es Paquito. Yo lo conozco. Yo sé lo que estoy hablando. ¿Tú crees que un tipo que se respete a sí mismo, su dignidad personal, se deja poner delante de un país con Zorrillo Osuna? ¡Juro! ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Cuando él sí se respeta, lo que tiene que decir, mire, usted se está poniendo loco, ¿qué juro que? Es más, no me interesa el apoyo de este partido. Y hubiese subido 10 puntos en la valoración de la sociedad. Y él solito se hizo como Chacumbel. Entonces, ¿tú quieres que yo diga aquí que es inteligente? Es un muérgano. Tipo de pocas luces. Que obviamente estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, y eso lo llevó al solio presidencial. Luis Abinader y su presidencia es un accidente de la historia dominicana. Esa es la realidad. Mira, cuando un presidente, Junior, dice, yo he estado hablando con el secretario de Estado Blinken sobre el tema de la designación del embajador aquí. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso en términos diplomáticos? Pues nada más lo hace un loco, un decrépito, un tipo que no sabe lo que es la diplomacia internacional. Yo he estado gestionando ante el gobierno de Estados Unidos que me nombre un embajador. Dígame. Es lo mismo que tú montarte, Junior y Giovanni, en un helicóptero de casi $2 millones, el valor del helicóptero, de un tipo que salió de la nada en La Vega, y tú andas para arriba y para abajo del helicóptero. Pero no averigua de quién es y de dónde vino semejante fortuna. Y tú vas y lo visitas en la casa y ves Ferrari, Lamborghini, tú dices, pero es Barletta este señor, es Corripio este señor. No, nada de eso. Ahí entonces va y convive. Oye, la vestimenta del tipo te dice lo que es. Lombroso, el rostro del crimen, del criminal. Entonces lo dice, él no sabía nada. Él no sabía que los tipos eran narcos. Ni sabía que Miguel Gutiérrez, que públicamente dice, yo me voy a encargar de los delegados aquí en Santiago. 40, 50 millones de pesos. Y fue un giro bancario, esos 40 o 50 millones de pesos. Fue un giro bancario. En saco efectivo, un tipo que hoy día está en Estados Unidos preso. Entonces vamos a hablar de honestidad aquí. Bien, vamos a aprovechar para que el doctor también respire un poco, beba un poquito de agua, para ir con su venia a una pausa y en breve continuar con esta interesante conversación con el doctor Roque Espaillat, candidato a la presidencia del Partido Socialista Cristiano.